de poder hablar acerca de Jesucristo. Pero quiero decirle de que eso es un compromiso que debemos usted y yo, no con el hombre, no con el pastor, no con nuestro líder, sino que con Dios. El compromiso es con Dios, ¿verdad? Porque usted ya conoce la palabra de Dios, ya sabe de las Sagradas Escrituras. Y hay una parte de la palabra del Señor que dice que es pecado para aquel hombre que sabe hacer lo bueno, ¿y qué? Y no lo hace. ¿Usted cree que la palabra de Dios es buena? Es buena, no creemos, lo aseguramos que es buena, pero muchas veces no actuamos como debemos de hacer. Hoy esta plenaria hablaba respecto al ir y a ser discípulos, ¿verdad? A las naciones, cosa y que falta capacidad, falta conocimiento, pero sobre todo falta voluntad. Porque muchas veces tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad, pero tu voluntad te ata a varias cosas que no es en las cosas del Señor, ¿verdad? Así que yo les voy a invitar así rápidamente, ya que me dieron unos pocos minutos nada más, y quisiera ser un poco claro, ¿verdad? Con la palabra. Quiero de que abramos nuestras Sagradas Escrituras en el libro de Romanos. Amén. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 14, una palabra muy conocida. Amén. Romanos 10, versículo 14. 10:14 lo leemos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han ¿qué? Oído. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén, hasta ahí. Oremos. Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Hoy oramos, pues, Padre eterno, pidiéndote la sabiduría, Señor, la guianza, Señor, y que podamos entender, podamos comprender, Señor, tu palabra desde el inicio hasta el final, Señor, y que podamos salir, Señor, redargullidos, Señor, de este lugar. Que tú puedas redarguir nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que podamos comprender y entender, Señor, a qué hemos sido llamados, a la necesidad, Señor, por la cual hemos sido invocados, Señor, para este congreso, pues, Padre eterno. Yo te pido, Señor, que tú pongas el conocimiento, las agallas, el deseo, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que puedan tomar, Señor, esta visión, pues, Padre eterno, de poder, Señor, poder hablar acerca de tu evangelio. Hoy oíamos, Señor, en tu palabra que decía que es con 1 minuto, con 2 minutos podemos salvar una vida, una alma. Te pido, Señor, que nos dé las agallas y las fuerzas necesarias para poderlo hacer. En el nombre de Jesús, hoy escuchamos, Señor, tu palabra. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar su asiento. Yo veo que este bello país de Ecuador es muy bendecido. Demasiado bendecido, tanto en el conocimiento de la palabra como en riqueza. Yo he podido ver de que hay mucho, pues, prosperidad material en este bello país. Es un poco diferente a lo que nos falta ya en Guatemala. En Guatemala nos falta muchos conocimientos, se puede decir aún, porque aquí yo he escuchado de que la mayoría habla respecto a institutos que se gradúan, que estudian, que enseñan a los jóvenes, ¿verdad? Que enseñan, pues, ¿verdad?, lo que es la palabra del Señor. En cambio, en Guatemala es muy poco el conocimiento de la palabra del Señor, muchas veces porque hace falta una cantidad económica. Y creo de que
el Señor en todo ello tiene un plan para cada país y un tiempo determinado también para que el conocimiento de su palabra sea presentado a todo el pueblo de Guatemala como de Ecuador. Porque vemos de que a su tiempo el Señor va trayendo líderes, hombres que se esfuerzan por predicar la palabra de Dios. En Guatemala ahora está repleto de evangelistas. Ahora aquí quizás hace falta, pero aún quizás no ha sido el momento en el cual el Señor ha indicado para que se levante una nueva generación, y quizás esto que se ha hecho quizás sea un inicio. Hace un año estábamos por acá y yo veía aún más que se comprometían a hablar acerca del Evangelio, y yo les quería preguntar a ellos, pero no veo, pues, ¿verdad?, quienes hoy pudieran venir. Pero yo sé de que es un compromiso por cada uno de nosotros que debemos de tomar con Dios. Yo quisiera de que usted pudiera ver un video en el cual inició el Evangelio, al menos allá en Chimaltenango, porque viera que en Chimaltenango no habían iglesias, no había energía eléctrica, no había nada de evangelismo, nada de presentarte a Jesucristo. No, eran muy pocas las iglesias cuando se inició el ministerio. Y quiero que veas, que podamos comprender algo, ¿verdad?, de lo cual nosotros, o ustedes más que todo como nación de Ecuador, deben de estar agradecidos, porque nosotros iniciamos en un proceso algo difícil para evangelizar, donde no había economía, donde no había algo de poder compartir. Los tratados se tenían que comprar, tenía que viajar 1 o 2 horas para poder adquirir unos cuantos tratados. Ahora tenemos la bendición de tener cajas que llegan a veces como donación, y es algo en lo cual ahora hay mucho trabajo en la obra del Señor, pero ahora faltan obreros a su mies. Y yo les invito a que podamos ver este precioso video en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Es Carlos Francisco Valle. Hermanito, hace algún tiempo un hermano me contó de usted allá en Los Ángeles y me dice: hermano, ojalá que un día conozca a un siervo de Dios que tocó mi corazón el Señor cuando yo vi a estos hermanos predicando la palabra de Dios en una aldea. Ahora, hermano, ha sido para mí un privilegio grande el conocerles, el saber que usted es aquel hermano de quien me hablaron, que con una carretilla y juntamente con su familia predicaba el Evangelio en muchas aldeas. ¿Cuál es el nombre de la hermanita? Mi nombre es Paula Flores de Pablo, hermano. Hermanos, yo quisiera que ustedes tomaran el tiempo necesario, que contaran cómo Dios los llamó a trabajar en su viña de esta manera, cuáles son las experiencias, qué es lo que han tenido que sufrir por predicar la palabra del Señor, y también, lo más especial, porque después de cada sufrimiento vienen las bendiciones. ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas experiencias que más han tocado sus corazones? Hermano Ramón, yo doy gracias a Dios, a todos los hermanos. Gracias primeramente a Dios porque hasta aquí Dios nos ha guardado, nos ha protegido bajo de esa mano poderosa que jamás nosotros hemos podido olvidar, porque Él ha hecho muchas cosas maravillosas y muchas cosas lindas. Dios ha obrado a través de este precioso ministerio. Este ministerio es como el ministerio de Jonás, llevando el mensaje en todas las calles y en todos los departamentos, aldeas, caseríos, llevando siempre el mensaje, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos tomó una ocasión cuando nosotros estábamos
orando en el Señor, en ese momento Dios empezó a darnos unas revelaciones a través del ministerio, que esa ocasión el Señor hablaba a través de la vida de una hermana, que nosotros estábamos caminando llevando una carretilla, y la carreta llevaba 2 cántaros de agua. Allí, hermanos, mi esposa lo llevaba en la carreta y yo repartía agua a mucha gente que se nos acercaba, y luego se cansaba mi esposa, entonces yo llevaba la carreta y ella empezaba a entregar el agua para toda la gente que lo exigía. Y en realidad, hermanos, nos gozamos de estar llevando el mensaje. Hoy vemos que ese sueño, esa revelación ha sido una realidad en nuestra vida, porque hemos estado llevando el mensaje a través de una carreta y a través de una batería y un altoparlante. Hermanos, hemos tenido grandes sufrimientos también, pero así también la bendición de Dios, el poder de Dios también ha sido tan grande en aquellos momentos cuando el Señor se ha manifestado a través de su Espíritu Santo en los caminos, en las calles, y también así en otras aldeas donde hemos estado. Y hermanos, una ocasión el Señor me levantó muy temprano, hermanos, y le dijo a mi esposa al regreso, porque hoy vamos a salir a predicar la palabra de Dios en las calles, porque el Señor me había dicho que íbamos a salir en las calles. Esa ocasión yo salí corriendo, hermanos, lo sentí, hermanos, la presencia de Dios en mi cabeza, y salí, hermanos, como quizás, como dice la palabra de Dios, que para muchos el Evangelio es locura, pero para los que hemos creído en Cristo, para nosotros el Evangelio no es una locura, sino que es el poder de Dios. Y en ese momento yo salí, hermanos, en esa forma, y el Señor me estaba guiando. Llegué, hermanos, en la gobernación departamental de esta ciudad de Chimaltenango, donde me hizo presente, hermanos, a través del Espíritu Santo que me conducía a ese lugar. Y cuando llegué, hermanos, estaba la señorita, la secretaria de la oficina, y le empecé a decir: Señor, por favor, no me hace el favor de darme una licencia para predicar el mensaje de la palabra de Dios con una altoparlante y con una batería. En todas las calles voy a estar predicando el Evangelio con un altoparlante, y es por eso necesito una licencia para también respetar. Y hermanos, ese momento la señora me dijo: ¿para cuántos días quiere usted la licencia? Y yo le dijo: solamente quiere para 20 días. Para mí, hermanos, en realidad para mí iba a ser solo para 20 días, le digo. Pero la señora dijo: para 20 días no se le puede entregar ninguna licencia, solamente para 3 meses se lo voy a dar. Y en ese momento yo me alegré más, hermanos, me alegré en una manera tan especial. La presencia de Dios ha sido real en mi corazón, en mi alma, hermanos. Y en ese momento yo le dije a la señora: quiero esa licencia para 3 meses, para predicar la palabra de Dios en todas las calles de esta ciudad de Chimaltenango. Y en ese momento la señora me dijo: vaya y me trae un papel sellado y se lo voy a entregar la licencia hoy mismo. Y fue, hermanos, que me lo entregaron la licencia. Pero en ese momento, hermanos, yo le decía al Señor: Señor, haz tú todas las cosas, porque yo sé que tú eres el dueño de todas las cosas. Yo sé que tú me vas a entregar un aparato en mis manos para poder predicar tu evangelio en las calles. Y en ese momento, hermanos,
Vino, hermanos, trayendo la licencia y le dijo a mi esposa, ahora prediquemos en las calles con un aparato. Y ella me dijo, ¿dónde está el aparato? Dios lo tiene y Él nos va a entregar en nuestras manos. Y ese momento, hermanos, a la hora del servicio de la iglesia donde existíamos, hermanos, en ese momento llegué, hermanos, y le conté al hermano pastor de dicha iglesia, y le dijo, hermano, vamos a salir nosotros a predicar con mi esposa en las calles, y queremos un aparato, así que usted tiene aquí en la iglesia un aparato, y por favor nos preste para predicar el evangelio. Y el hermano pastor no se negó, hermanos, y él dijo, llévese el aparato de la iglesia, prediquen el evangelio. Así, hermanos, cuando regresamos ya traíamos el aparato, pero no tenía micrófono, solamente era un aparato que la iglesia nos prestó. Y cuando llegamos aquí, hermanos, yo le digo a mi esposa, ahora, ¿cómo vamos a llevar la bocina, el amplificador? ¿Cómo podemos llevar? Y hermanos, ese momento, hermanos, Dios habló y Él dijo, todas las cosas que hay sobre la tierra es de Él. Así como ves los árboles, así como ves todas las cosas que ves, todas las cosas es mía, me dijo el Señor esa noche. Aleluya, hermanos, gloria sea al Señor. Quise mostrar esto porque el niño que ustedes ven ahí soy yo. Y se puede imaginar cuánto tiempo hace de que ha sido el ministerio evangelístico en las calles. Y yo por eso le digo que su tierra es una tierra bendecida, porque el evangelio allá en Chimaltenango creció en una extrema pobreza, pero no se detuvo, siguió. Ahí él contaba que no tenía ni una carreta para cargar la batería para poder predicar. Y sabe, ahí pedía él un permiso en gobernación con las autoridades porque a él lo llevaban a la cárcel. Él se ponía a predicar en la carretilla, en los parques, y llegaba a la autoridad y decía, fíjese que dice que mucho escándalo está haciendo y ahora vamos, acompáñeme a la jefatura, y se lo llevaban. Y al momento el policía mismo, mire cómo Dios obraba. Al momento el policía decía, mire, solo espere que se vaya la señora que está poniendo aquella queja y salga y siga predicando, le dijo. Y pasaba un tiempo y salía y decía el policía, es que mi esposa va a la iglesia Príncipe de Paz. Entonces yo conozco de Dios y por eso no puedo detenerlo, dijo, pero salga, dijo, solo ya no vaya a la zona donde está esta señora para que no lo vuelvan a encerrar otra vez. Y en total de que no hubiera ese problema, él fue a gobernación a pedir un permiso. Y le dieron un permiso, él decía para 20 días, pero se lo extendieron por 3 meses. Se lo extendieron, pero al pasar el tiempo, las personas se quejaban y se quejaban del evangelio, porque la mayoría, hermano, en pueblo de Chimaltenango era católico y se oponían al evangelio. Pero llegó un tiempo en el cual a él sí ya no lo podía ayudar el policía. Y le dijo, mira, hoy sí, a la próxima me va a tocar que encerrarte, porque ya son muchas denuncias que hay. Me va a tocar que encerrarte. Y él dijo, mejor ya no salgas, porque hoy sí, a la próxima te voy a agarrar y ya no te voy a soltar. Y él oraba al Señor y le pedía mucho al Señor. Y el Señor le mostró un sueño, él sin saber leer, sin saber escribir. El Señor le mostró un sueño y le dijo, ve con el señor presidente de la República en aquel entonces, que era José Serrano Elías. Y él dijo, ¿y cómo? Para alguien sería muy difícil, alguien que ni sabe leer ni escribir, estar delante del presidente. Pareciera una locura. Pero créame que Dios todo lo hace y Dios todo lo puede. Así que si el Señor hoy está haciendo un congreso en este lugar o está conmoviendo corazones para que muchos se puedan levantar para predicar el evangelio de Jesucristo y aún creen que es imposible, yo les digo, no hay nada imposible para Dios. Dios todo lo hace.
Yo no sé cómo tú has hecho expandir el evangelio, pero sabes, allá en Guatemala hay rótulos grandotes donde dice Jesucristo la única esperanza. ¿Y sabes cuánto tienen que pagar por ese rótulo? 2,000 quetzales al mes pagan por ese rótulo. Y no son organizaciones, a veces son iglesias, a veces solamente es una persona, pero está aportando al evangelismo. Y lo tienen cerca de un puente. ¿Por qué crees que lo tienen cerca de un puente? Porque muchos llegan ahí desesperados y dicen, ya no quiero nada. Y se quieren tirar. Pero cuando leen, dice, Jesucristo es tu única esperanza. Ellos leen muchas veces y recapacitan y dicen, ya probé el licor, ya probé la droga, ya probé el dinero, ya probé esto, ahora voy a probar a Jesucristo porque dice que es mi única esperanza. Yo no sé, pero aquí hay muchos que quizás tienen el medio para poder pintar quizás una pared y decir, Jesucristo salva, en Jesús hay salvación, hay perdón de pecados, Cristo rompe las cadenas. En lugar de todo eso, ¿sabe qué es lo que he visto yo aquí en Ecuador? Muchos grafitis de tantas personas malas. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Es neval de que vengamos a la iglesia y decir, Señor, cambia Ecuador si yo no me muevo. Si yo no hago algo para poder cambiar a Ecuador. Es neval de decir, yo amo Ecuador, si no hago nada por cambiarlo. Es como dice el Señor, tu corazón está lejos de mí. Dices que me amas, pero tu corazón está lejos. Ahora el Señor nos demanda a nosotros que debemos de hablar, por lo menos pegar un cartel en nuestros automóviles, pegar un cartel en nuestras casas, en nuestras puertas, si no el Señor lo dice en Deuteronomio, y les hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, que Jehová nuestro Dios uno es. ¿Y qué ha pasado hoy en día? Historietas de Messi, tantas cosas que no traen ninguna bendición para nuestras vidas, y es lo que estamos haciendo. Pero hoy recapacitemos y hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte, evangelicemos para la gloria del Señor. Hagamos lo que el Señor demanda, ¿sabe? Yo sé que tengo muy poco tiempo, pero ¿sabe? El Señor a mí me llamó de una manera muy diferente. Cuando yo crecí, el Señor yo me descarrié del Evangelio. A la edad de 18 años me descarrié. Pero a la edad de 20 años, ya cuando ya estaba casado, el Señor me habló a través de un sueño, a través de mi hijo. Y yo recapacité y decidí buscar de Dios. Y busqué mi trabajo y estaba ahí. Pero mi papá decía, no, tú ya eres predestinado para hablar el Evangelio. ¿Y sabe qué hizo mi papá? Mi papá me decía, vamos conmigo a predicar, me decía. Y te voy a pagar tu día, me decía. Y solo vas a manejar nada más. Y yo dije, bueno, está bien, me va a pagar. Está bien. Y me dice, te voy a dar 50 quetzales, me dice, tu día, y te vas conmigo a manejar nada más. Es que yo me canso mucho. Bueno, está bien, me fui. Al pasar el tiempo, yo veía que mi papá se cansaba con las bocinas en su espalda, y dije, bueno, ¿y qué puedo hacer con ello? De repente viene mi papá y me dice, mira, te voy a dar 50 quetzales más y me ayudas a cargar las bocinas. Y yo le digo, no, ay, me da vergüenza, le dije. Peor aquí en Chimaltenango, todos me conocen, me da vergüenza. ¿Y sabe qué es lo que decía mi papá? No, vamos a un lugar lejos, me dice. Y nos íbamos en el carro a 2 horas de camino y predicábamos, y me decía, solo ayúdame, es que yo ya me cansé y te voy a pagar, me dijo, 50 quetzales más. Total que era 100 quetzales mi día. Y conforme iba cargando la bocina, viera cómo el Señor ya empezaba a moldear mi vida, a querer inquietarme para prepararme para este trabajo. Mientras que iba caminando, yo en mi mente iba haciendo mi mensaje y decía, voy a comenzar mi primer mensaje en las calles, voy a comenzar con
con San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Iba en mi mente, y mi papá iba predicando, y yo en mi mente cargando las bocinas. Amigos, Cristo les ama, el Señor es la única esperanza, ¿sí? Y tardaba 1 hora predicando. Y al momento terminábamos, y así fue como el Señor me llamó al predicar. Después me dijo, ya te toca predicar solo, ve. Y fue como agarré valor. Me temblaba la mano la primera vez que prediqué, pero lo hice para la gloria del Señor. Y quizás hay muchos aquí que dicen, no, pero si a mí me da vergüenza poder hablar del Evangelio, poder entregar un tratado aquí. Pues ve a otro lugar. Hay tanto donde hay necesidad por compartir el Evangelio de Jesucristo. Pero levantemos esta nación, ¿verdad? Para la gloria del Señor, y que sea restaurado. Porque para Dios todo es posible. Entonces, ¿cómo van a oír si tú no te levantas? El Señor dice, si tú no hablas, las piedras van a hablar. Y más de alguien el Señor va a traer para poder hablar. Ahora ha traído a mis hermanos para poder predicar en este lugar. Quienes han aprovechado y han andado con Él, quienes han aprendido y han podido andar con ellos. Es porque han de tener su recompensa en el reino de los cielos. Quizás aquí no estamos ganando riquezas. Quizás aquí no estamos haciendo oros. Quizás somos como Lázaro, que no tenemos nada. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que Lázaro al morir, ¿qué? Fue llevado al trono, al seno de Abraham. Y no es este nuestro deseo. Si nos congregamos y buscamos es porque queremos ir al cielo. ¿O acaso habrá alguien aquí que viene, que busca de Dios y no quiere ir al cielo, quiere ir al infierno? ¿Verdad que no? Por gusto está aquí. Nuestra meta es el cielo. Nuestra meta es el cielo. Allá queremos estar todos, pero no nos esforzamos por ello. Así que yo les digo, hermanos, en el amor de Cristo Jesús, levantémonos, quitémonos el miedo. El miedo no es de Dios, el miedo es del enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Y levántese y compartamos el Evangelio de Jesucristo por donde quiera que vayamos. Así que el Señor les bendiga, que el Señor añada bendición a su pequeña palabra, que el Señor pueda bendecirles, y ha sido una bendición pues poder estar con ustedes durante este momento. Amén. Que el Señor les bendiga. Voy a estar dejando el tiempo a mi hermano porque el tiempo se nos está yendo. Gracias, hermano, que el Señor le bendiga.